Bueno, vamos a ir empezando porque esta semana empieza otro seminario justo después de terminar este, a las 7:30. Bien, entonces lo mismo nos queda un poco apretado el tiempo y vamos a intentar aprovechar lo más posible. Lo que sí os quería proponer es, para evitar problemas, la semana que viene venir a las 5:15 en vez de a las 5:30, porque así tenemos 15 minutos, nos da tiempo a salir y que los otros puedan entrar y no haya conflicto, ¿vale? Entonces, las dos clases que nos quedan serían a las 5:15, ¿vale? En vez de a las 5:30. Muy bien. Pues comenzamos. Hoy nos toca poner en práctica lo que aprendimos el miércoles pasado en algo que nos pasa a todos, que son los conflictos de relación, ¿vale? Y sobre todo en una parte especial de los conflictos que es el duelo. Es decir, cuando perdemos esa persona o esa cosa con la que teníamos un conflicto, porque también podemos tener relaciones con las cosas, ¿bien? Y esas relaciones también pueden ser muy emocionales y pueden ser muy duras, como por ejemplo un trabajo. Si yo he estado toda mi vida relacionado con un trabajo, me he pasado 40 años en la misma empresa, de repente ahora me jubilo, es una pérdida. Luego se puede desencadenar un proceso de duelo exactamente igual que si hubiese perdido alguna persona, algún ser con el que tuviese una relación emocional intensa, ¿vale? Bien, pues eso es lo que vamos a ver hoy, pero repasamos un poquito del otro día. Os comentaba que para trabajar todos estos conflictos emocionales teníamos diferentes opciones, ¿vale? La primera era el tratamiento global, que era la receta. Vale, pues tengo este problema y me hace sentir mal, pues venga, me pongo simplemente a hacerme consciente de cómo me siento, aplico la relajación, me hago consciente, aplico la relajación y soy, siempre se me va la palabra, muy constante haciéndolo. Bien, si logro ser muy constante, solo con esa técnica podría conseguir muy grandes cambios, ¿vale? Si quiero algo más rápido, lo que tenemos son los tratamientos específicos. Entonces, si nos centramos en un síntoma determinado y vamos liberando toda la carga emocional asociada a ese síntoma, logramos un cambio muy rápido con respecto al síntoma. Bien, y por ejemplo, eso se puede trabajar muy bien en cuestiones de miedos o fobias, ¿vale? Pues fobias a lo que sea, a los animales, a la altura, a coger el avión, o miedos a exámenes, a hablar en público, a presentarme a la gente. Bien, todo eso funciona muy bien, trabajar con los síntomas físicos, imaginándome la situación. Bien, un poquito como hicimos el otro día. Pero si tenemos una situación conflictiva que ya forma un poco parte de mi personalidad o de mi comportamiento, normalmente ese tipo de situaciones cuesta cambiarlas solo trabajando los síntomas. Entonces, nos tenemos que ir a las situaciones, las vivencias que hemos tenido que nos han congelado esa reacción emocional. Bien. Cuando tratamos esas situaciones que denominamos biochoques, bien, estamos deshaciendo esa programación y permitimos que el cerebro vuelva a reelaborar la información sin la carga emocional y por lo tanto encuentra nuevas opciones, nuevos comportamientos, ¿vale? Eso es lo que vamos a ver hoy, cómo trabajar un biochoque en profundidad, eliminar toda la carga emocional asociada a ese biochoque, ¿vale? Y por último nos quedaría trabajar no solo un único biochoque, sino todas las programaciones que me han llevado a mí a comportarme en el momento actual como me comporto. Bien. Y esos son problemas que suelen ser los fundamentales de la persona. Y son problemas que pueden estar muchas veces fundados en situaciones emocionales que heredas, ni siquiera son tuyas. ¿Vale? Cuando decimos aquello de cómo se parece este chico a su abuelo, es que eso es una herencia. Bien, se puede transmitir esa información por lo menos a través de los genes. Y toda esa información emocional va a tener o se va a activar como un patrón de conducta, como un patrón de reacciones que yo tengo que liberar para poder tomar mis decisiones. Si no, voy a estar condicionado por lo que he heredado. Bien.
Bueno, eso lo veremos el último día con el tema de las enfermedades psicosomáticas, ¿vale? Hoy nos vamos a centrar en el tema de los biochoques y para trabajar a fondo una situación conflictiva tenemos varios pasos. El primero sería recordar o identificar cuál es la situación. Y para liberar luego toda la carga emocional de esa situación vamos a utilizar una técnica que se llama la película, que en el fondo es pues utilizar la capacidad que yo tengo de controlar los recuerdos para ir poquito a poquito avanzando en un recuerdo e ir vaciando toda la respuesta emocional que se quedó almacenada, ¿vale? Cuando acabamos, lo que conseguimos es que podemos pasar nuestra mente por el recuerdo y no nos afecta. Aparentemente nuestro cuerpo se mantiene en calma. ¿Bien? Normalmente, cuando conseguimos llegar a ese estado, lo que decimos es que hemos superado esa situación. Pero muchas veces, en cuanto nos hacen hablar un poquito de la situación, nos vuelve la emoción. ¿Bien? Porque lo que sucede es que si hago la película, lo que estoy haciendo es vaciar la emoción que mis defensas subconscientes no pueden controlar, porque es demasiado alta. Cuando vacío esa emoción que se desborda, todavía queda emoción, pero mis defensas me hacen sentir que están las cosas bajo control. Pero si me agitan un poco lo que está debajo, otra vez vuelve a desbordar. Y por eso me vuelven a venir esas lágrimas, ese agobio o lo que sea, ¿vale? Entonces, si yo quiero resolver realmente un conflicto, tengo que vaciar todo lo que está por debajo de esas defensas. Y eso es lo que vamos a aprender hoy, ¿vale? Y lo vamos a hacer en varios pasos. Uno de ellos es mirar las caras de los personajes que había en esa situación. Mi cerebro, cuando reconstruye un recuerdo, porque mi cerebro no es una videocámara, mi cerebro guarda la información y luego une los pedazos, y ya sabemos que los pedazos emocionales están separados de los pedazos de la percepción. Cuando une todo eso, si la carga emocional está presente, añade expresiones a los personajes. Y entonces uno lo pone contento, otro lo pone enfadado, otro lo pone triste, ¿vale? Como ya os comentaba en otra clase, esa es la explicación de por qué 5 personas que han vivido una situación tienen explicaciones diferentes a cómo se sintió cada uno. Porque cada uno guarda su propia información emocional. Y con respecto a eso, luego reconstruye lo que pasó, ¿vale? Gracias a eso, nosotros podemos saber qué queda de carga emocional. Si hay expresión emocional en la cara de los personajes, significa que mis amígdalas contienen esa información emocional y yo puedo soltarla. Si hacemos ese proceso, al final lo que conseguimos es traer un recuerdo en el que todos los personajes tienen una expresión neutra. Y la expresión neutra es la que tú tienes cuando has llegado a ese estado de paz, de todo está bien, no hay problema, ¿vale? Bien, pues ese sería el primer paso entrando en esas defensas subconscientes. Pero luego tenemos más pasos. Otro es exagerar la situación, porque lo que me pasó está enlazado a otros miedos. Y cuando mi mente se pone a trabajar en negativo, empieza a generar unos dramas y unas tragedias increíbles. Si yo no quiero que eso se dispare solo, tengo que explorar esa posibilidad. Y entonces soy yo el que me obligo a generar esos dramas y esas tragedias para vaciar la carga emocional que los soporta, y una vez no hay emoción, no me las creo, entonces mi cerebro ni las genera, ¿vale? Si seguimos profundizando, luego podemos hablar con los personajes de la situación, y ahí aparecerán los juicios que yo he hecho sobre los demás y sobre mí. Y esos juicios son muy condicionantes, porque vienen con mucha carga emocional también. Y tengo que eliminar todo eso para llegar a un estado realmente de calma. No puedo llegar a la calma si yo estoy juzgándome que hice mal en esa situación continuamente. Porque en las situaciones parecidas de nuevo me juzgaré y estaré en tensión, ¿vale? Y si seguimos avanzando todavía un paso más, llegamos a las culpas. ¿Bien?
En nuestra sociedad, que nos han educado a través de la culpa, el miedo y la vergüenza, la culpa es fundamental en nuestro comportamiento. Y de pequeños nosotros pensamos que si tenemos ideas malas sobre otra persona y le pasa algo malo, es nuestra culpa, porque le hemos deseado mal. Y los deseos se cumplen, hasta que nos demuestran que no. ¿Bien? Toda esa carga emocional de la infancia se queda en nosotros y muchas veces nos sentimos culpables por hechos irracionales, por cosas absurdas. ¿Bien? Pero la culpa es real, la siento y está ahí. Entonces tengo que utilizar alguna herramienta que me permita activar todas esas culpas absurdas para poder soltarlas. ¿Bien? Y os contaré una técnica hawaiana que hace precisamente eso, y además muy profundamente. ¿Bien? Esa técnica no solo trabaja con la culpa, también trabaja con el agradecimiento. Porque también el agradecimiento es un método de generar deudas, de comprar voluntades. Si yo soy muy bueno contigo, tú me tienes que tratar bien a mí. Si yo logro que me agradezcas algo, me debes algo. ¿Bien? Entonces, tenemos que empezar a descubrir cuándo un agradecimiento es simplemente me sale del corazón porque es una unión contigo, me siento unido a ti, o cuando un agradecimiento es una deuda que yo estoy sintiendo. Si estoy sintiendo una deuda, tengo que vaciarlo. ¿Bien? Porque si no, soy malo si no devuelvo esa deuda. Y eso provoca determinados comportamientos que luego pueden ser complicados, ¿no? Me vuelvo yo un cuidador de los demás, siempre estoy buscando el agradecimiento de los demás. Bueno, cosas de ese estilo. Y lo último del todo, ya cuando hemos soltado todo eso, es hacer la prueba del 9, que es darle un abrazo al otro imaginando que se funde en mí. Eso no lo puedo hacer si esa persona me hace sufrir de alguna manera. Bien, luego estoy descubriendo qué cosas me he podido dejar olvidadas por el camino. Si logro hacer todo ese proceso, ese conflicto está prácticamente resuelto, no podemos asegurar al 100% que esté todo liberado, ¿bien? Pero sí tenemos un cambio muy profundo y las personas con las que viví esa situación ya no me generan ningún malestar. Estoy bien con ellas, puedo estar con ellas sin ningún problema. ¿Bien? No hace falta ni perdón ni historias de ningún estilo. Está todo bien. ¿Vale? Y este proceso se puede hacer con todas las situaciones que hayas vivido en tu vida. Todas. Da igual lo que pasara, da igual la intensidad, da igual lo aberrante que podría haber sido. Si haces este proceso, llegas a ese punto final en que no tienes problemas con nadie de los que estaban en esa situación. ¿Bien? Esto que os cuento ahora es increíble, desde mi estado emocional, si nunca he hecho este proceso completo. Porque en mi realidad, si nunca lo he hecho, nunca me he vaciado emocionalmente, siempre tendré carga emocional asociada a las personas con las que he vivido determinados problemas. Luego mi mente concluye que eso no se puede ir nunca. Siempre estará ahí. ¿Bien? Pero eso es lo mismo que decir, mira, yo no voy a limpiar la casa en mi vida. Bien, entonces los montones de polvo no se van a ir nunca. Porque como no pienso limpiarlos... El ejemplo parece muy absurdo, pero es que es exactamente eso lo que hacemos. Nosotros tenemos herramientas para poder hacer limpieza emocional. Si optamos por no hacer la limpieza, es como optar por no barrer la casa. Y luego quejarme de que hay polvo. Pues una de dos. O limpias o te atienes a las consecuencias de no limpiar. ¿Bien? Ya decisión de cada uno. Muy bien, pues nada. Vamos a una aplicación de todo esto que es las relaciones. Bueno. Hacemos un resumen rápido porque esto lo vimos en la clase que hablamos específicamente sobre relaciones.
Bien, los conflictos en las relaciones aparecen cuando alguno de las personas implicadas en la relación siente que no está obteniendo eso que busca en la relación, ¿vale? Y eso podía ocurrir por diferentes causas. Una, que yo no tenga claro qué busco, luego empiezo relaciones que nunca me llevan a sentirme bien porque no sé qué estoy buscando. ¿Bien? Por otro lado, también tenemos que saber cómo queremos obtener ese beneficio, eso que busco. Si no lo tengo claro, ¿cómo lo voy a transmitir? ¿Cómo le voy a decir a la otra persona qué quiero? No me lo puedo decir ni a mí mismo. Luego es complicado. Primero tendré que tener un poquito de autoconocimiento. Una vez tengo el autoconocimiento, tengo que ser capaz de transmitir esa información de manera efectiva. Si me pongo muy nervioso, soy muy tímido, no puedo hablar, pues está claro que ahí me voy a quedar delante esperando que hagan cosas por mí que nunca van a llegar, porque no lo pido. ¿Bien? Y por último, aunque sepa expresarme, tengo que poder hacerlo de una manera especial, que es una manera que incite al otro a ayudarme. ¿Bien? Si mi manera de expresar lo que yo necesito le genera al otro rechazo, no lo voy a conseguir. Bien. Luego teníamos ahí una serie de temas que resolver para que las relaciones fuesen fructíferas. Bien. Bueno, pues hay un momento especial en las relaciones que es cuando se pierde a la persona o al objeto o a lo que sea, eso con lo que tengo mi relación. ¿Bien? Esa pérdida cada uno la va a sentir de manera diferente, pero si lo llevamos a lo que normalmente se asocia al duelo, que es perder a una persona, ¿bien? Y analizamos un poquito qué es esto del duelo, empezamos a ver que hay muchos condicionamientos sociales sobre esa situación, ¿vale? El duelo podemos definirlo como un término que describe los sentimientos, pensamientos y conducta por los que pasa cualquier persona después de una grave pérdida. ¿Bien? Y fijaros que en la definición estamos hablando indeterminado. Grave pérdida. No decimos de qué, ni qué cualidades tiene que tener eso que pierdo. Simplemente tiene que ser grave. La pérdida que yo siento. ¿Vale? Pérdida puede ser cualquier acontecimiento grave que suponga la privación o cese de algo que era importante en mi vida. ¿Vale? Y eso puede ser mi trabajo, mi animal de compañía, mi pareja, mi hijo. ¿Bien? Pero todo eso me puede generar un duelo, un proceso de duelo. He tenido una pérdida emocionalmente intensa. ¿Bien? Y aquí empezamos con los problemas, porque socialmente ya me están imponiendo qué es importante y qué no es importante. Está claro que si se muere tu pareja, tienes que tener una reacción emocional diferente a si se muere tu perro, o si te quedas sin trabajo, o si pierdes el osito con el que has crecido. ¿Bien? Ya te están imponiendo cómo te debes sentir. Y ya, por el seminario, por todo lo que hemos visto, eso es absurdo. No me puedes imponer cómo me voy a sentir. Yo me sentiré de una manera y tendré que trabajar con eso. Sin negarlo. Es lo que hay y es con lo que tengo que trabajar. ¿Vale? Pero esa presión social me va a hacer que mi cuerpo y mi subconsciente empiece a pelear con cómo me estoy sintiendo. Y ese es el problema fundamental del duelo. ¿Vale? Socialmente nos van a imponer cómo me debo sentir, con qué intensidad debo sentir, cuánto tiempo debo sentir, cómo lo debo expresar, y luego ya vienen pues creencias un poco fantasiosas. Si dejas pasar el tiempo, todo se cura. Bueno, no conocemos a personas muy mayores con una cara de sufrimiento enorme
por algo que les pasó hace mucho, mucho, mucho tiempo. No tiene por qué eso de que el tiempo cura las cosas. Lo que suele hacer es taparlas. Va poniendo capas encima y las tapa. Bien, respecto al duelo también hay otra serie de conocimientos comunes, ¿no?, que fluyen. Y uno es el de las etapas del duelo. Que el duelo, para poderse hacer de una manera eficaz y que no genere problemas a la persona, tiene que transcurrir por una serie de pasos, bien, emocionales, y si no pasas por todas esas situaciones, pues entonces el duelo se cierra en falso y puede haber problemas. Bueno, lo primero es que eso es un poco leyenda urbana porque hay muchos estudios diferentes y cada uno concluye una cosa. Bien, los habrá que coincidan, pero los hay que no. Por tanto, hay muchos estados de duelo y esos estados corresponden a personas individuales. Cada uno de nosotros puede hacer el duelo de una manera diferente. No tienes por qué pasar por esos 5 pasos. No hay problema. Tampoco es cierto, por tanto, que o haces el duelo por todos esos pasos o lo haces mal. Porque si los pasos no coinciden entre experimentadores, si no hay una organización, ¿cómo la vas a cumplir? Entonces esa es otra parte que nos tenemos que quitar un poco de en medio. Eso de que hay una serie de pasos y que tengo que pasar obligatoriamente por ellos. Bueno, aquí tengo un par de citas de un neurobiólogo que las he tomado porque nos hacen un poco conscientes de cómo funciona el cerebro. El cerebro funciona como funciona. Otra cosa es lo que nos gustaría a nosotros. Antoine Becarat dice: desde el punto de vista neurológico, quedarse solo durante un tiempo no ayuda a superar el fin de una relación. Estar solo después de una separación o tapar todo con una nueva pareja no evita que el cerebro siga enviando recuerdos al consciente. Es decir, el subconsciente tiene su funcionamiento y su funcionamiento es: todo lo que vivo son estímulos y lo voy relacionando con mis vivencias pasadas. Y va activando todas las vivencias que tengan cargas emocionales potentes. Si una ruptura tiene cargas emocionales potentes, pues lo normal es que me estén viniendo una y otra vez pensamientos relacionados con esa ruptura o con ese duelo. Bien, y negarlo significa que, vale, ahora lo tapo. Como lo niego, además le añado más carga emocional y la siguiente vez que venga es más potente todavía. Luego hacemos un poco el proceso contrario. Estamos fortaleciendo de esa manera las emociones. Bien, como os decía, una de las cosas fundamentales en el duelo son las creencias que bloquean mi proceso de duelo. Porque tenemos asociadas cosas de este estilo. Si no sufro en mi duelo, es que no quería a esa persona. Por tanto, tengo que sufrir mucho para demostrar que le quería mucho. ¿Os suena esto? Porque la intensidad de mi dolor es igual a la intensidad de mi amor. Después, pues dependiendo de personas y el ambiente en el que se mueven, pues hay personas que consideran que las emociones están ahí para siempre y tienes que cargar con ellas para siempre y el dolor es para siempre. Porque también mi amor era para siempre. Si no es una traición, de repente sentirme bien. Y todas esas creencias te van llevando a que interpretes que vas a vivir con ese dolor para siempre.
nunca volveré a la normalidad, porque no voy a poder seguir adelante o no va a ser mi vida igual porque me falta esta persona a la que tanto amaba. Si estamos atrapados en este tipo de creencias, es muy complicado el avanzar, porque en muchos casos ni siquiera voy a hacer nada para cambiar. Porque claro, si mi amor demuestra o mi dolor demuestra cuánto quería a esa persona, si me ofrecen la posibilidad de liberar el dolor, es traicionar al amor. No hago nada, me quedo en mi sufrimiento. Porque es lo que éticamente o moralmente tengo que hacer. ¿Bien? ¿Entendemos hasta dónde pueden llegar a limitarnos esas creencias? ¿Bien? A marcarnos una vida de sufrimiento aunque puedas salir de ahí. Bien, ¿qué pasaría si yo a una persona que tiene este tipo de creencias le digo que un duelo se puede hacer en horas? De hecho, incluso hasta os puede chocar a vosotros mismos, que os diga que un duelo se puede hacer en horas. Y dices, venga ya, con la de años que llevo yo. Bueno, esta es la demostración de cuánto nos condicionan esas creencias, porque en el fondo un duelo no es muy diferente en cuanto a emoción o a intensidad emocional de una fobia. Y una fobia se puede eliminar en horas también. ¿Por qué no un duelo? Hacer un duelo, eliminar el dolor en unas horas. ¿Alguno de vosotros está teniendo en la mente eso de eso está mal? ¿Hacerlo tan rápido es inhumano? Los psicólogos en general dicen que mínimo un año, ¿no? Un duelo normal, patológico ya. Claro. Ahí está, más creencias que tenemos añadidas. ¿Bien? Sí. Yo tengo una situación Sí. que yo lo considero de duelo. Mi padre está con Alzheimer y no me conoce, no conoce a nadie y está así. Ese duelo no lo puedo explicar en horas. Ese duelo se puede hacer en horas. Pues dime cómo. Ahora te lo cuento. Porque yo voy a verlo y le veo así, pobrecito, como que no está, ya no está, ni me ve, ni sabe que soy, ni nada de nada. Y para mí eso es como un duelo. Claro que es un duelo, porque tú has perdido a la persona con la que obtenías una serie de vivencias. No, es que ese es el duelo, no está ahí para ti. Claro, la persona era la que te hacía sentir unas determinadas cosas y esa persona no está. Luego, en el fondo, sí que es un duelo, pero es un duelo que te está recordando continuamente lo que has perdido. Sí, pero eso no lo quito yo en horas, ¿eh? Bueno, a ver, yo os propongo otras maneras de hacer las cosas y lo primero que os quiero hacer conscientes es eso, que en el caso del duelo las creencias bloqueantes son súper fuertes, porque nos han condicionado un montón de tiempo en esos puntos de es que mi amor es igual a mi dolor. ¿Bien? Esto podemos intuir que puede funcionar porque cuando nos fijamos en los niños, bien, los niños pueden tener estados emocionales muy intensos, muy potentes y salen de ellos muy rápido. Bien, hasta que nosotros les enseñamos a bloquear las emociones y entonces ya les duran. Pero si no, entran en estados muy fuertes y salen muy rápido de esos estados. Y luego están bien, no hay problema. Bien, para ellos perder un juguete es un duelo, porque no lo van a volver a ver. Pero en cuanto descargan toda esa tensión, se olvidan del juguete, no pasó nada. ¿Vale? ¿Qué pasa? ¿Nosotros qué decimos en ese tipo de reacciones de los niños? Es que son inconscientes. Porque en el fondo nosotros nos juzgamos y pensamos que si no sufrimos por el otro, seremos malos. ¿Bien?
tenemos asociado el sufrimiento a eso que nos salva del demonio interior. Si no sentimos culpa, miedo o dolor por los demás, estaríamos puteando a todo el mundo, porque nos daría igual. Bien, esa es nuestra cultura. Esa es nuestra cultura. No somos capaces de entender que desde un estado de paz tenemos el máximo de empatía, podemos sentir perfectamente cuando el otro se siente mal sin que nos arrastre. Bien, y entonces podemos tomar las mejores decisiones para ayudar a los demás y no quedarnos bloqueados como ellos. ¿Vale? Y eso es un cambio muy gordo, porque nosotros hemos sido educados de la otra manera y nuestra mente va a procesar la información de esa manera. Cuesta mucho hacer ese cambio. ¿Bien? Bueno, pues vamos a ver cómo es el proceso de duelo, porque en el fondo el proceso de duelo y el proceso para liberar las cargas de cualquier situación es igual, es el mismo. ¿Bien? Siempre vas a hacer el mismo proceso, tengas el problema que tengas. En lo que se va a diferenciar es en el número de veces que tienes que aplicar el proceso, porque habrá un número de situaciones más grandes o más pequeñas. ¿Vale? Muy bien, pues entonces, lo primero que tenemos que ver es, no todas las situaciones son conflictivas para mí, no todas las situaciones me marcan de por vida. ¿Vale? Las que me marcan de por vida son las que denominamos biochoques, porque son algo muy específico. Un biochoque es algo inesperado, dramático, aislante, nadie me entiende, y bloqueante, no hay solución. Por tanto, esa sorpresa emocional que yo recibo no se puede liberar porque nadie me va a entender, luego no me van a dar soluciones y por mí mismo no soy capaz de encontrarlas. Toda la carga emocional se queda atrapada. ¿Bien? Y entonces, ahí sí se empiezan a condicionar mis pensamientos, mis comportamientos, todo el funcionamiento de mi cerebro. ¿Vale? Luego, este es el tipo de situación que yo debería buscar. Si trabajo ese tipo de situación, entonces tengo cambios importantes. ¿Vale? En el fondo, en el biochoque, lo que se está produciendo es una represión emocional. No sé qué hacer con esa emoción, no la puedo soltar, sigo en peligro, no hay solución a lo que estoy viviendo y por lo tanto tengo que mantenerme en estrés para mantenerme alerta y sobrevivir. Lo que se consigue es dejar bloqueada toda esa carga emocional internamente. Bien, ¿cómo encontramos los biochoques? Pues tenemos un cuestionario que podemos aplicar. ¿Vale? En el primero, la primera pregunta puede ser así como muy simple, que es, vale, ¿en qué área de tu vida no te sientes bien, no te sientes cómodo? Si estamos hablando de relaciones, pues por ejemplo, podemos decir, mira, pues en mi relación con tal persona, pues hay momentos que no estoy a gusto. Vale, vamos a empezar a profundizar un poco. La siguiente pregunta es, ¿cómo sabes físicamente que no te sientes a gusto? Es decir, ¿qué tensiones aparecen en tu cuerpo, qué malestares aparecen en tu cuerpo que te indican que no estás a gusto con esa persona? Bien, ya hemos enlazado eso externo con algo interno, mi cuerpo, la reacción de mi cuerpo. El siguiente paso es que podemos ponerle una etiqueta a esos síntomas físicos, que es qué emociones te despierta esa persona. Y ahí empezaremos a relacionar que, anda, pues a mí es que como que se me agarra algo al estómago cuando lo veo y la emoción que yo siento es inseguridad. ¿Vale? Pues podemos empezar a relacionar que esa etiqueta, inseguridad, en mí lo que significa es esta tensión en mi estómago. ¿Vale? Y de ahí podemos dar un salto. En este caso, como estamos trabajando con relaciones, pues está claro que sí hay una persona relacionada con el problema. Bien, pero podríamos simplemente decir, no me encuentro a gusto en mi trabajo.
Y entonces en esta pregunta podríamos enlazar cuáles son las personas que me hacen sentir mal en mi trabajo. ¿Vale? De ahí podemos ir abriendo el campo y ver cuáles son las situaciones específicas en las que te sientes mal con esa persona. Cuando me levanta la voz, cuando me dice cállate, cuando no me tiene en cuenta, cuando... ¿Vale? Vamos dando un contexto. Y finalmente ya podemos hacernos la pregunta que nos va a llevar al biochoque. Vale, cuando me dicen cállate, me siento fatal. Bien, ¿eso me recuerda a alguna situación inesperada, dramática, en la que no me sentí entendido y para la que no había solución? ¿Que he vivido anteriormente? Anda, pues puede ser. Puede ser que cuando tenía 6 años yo quería un juguete y estaba dándole la paliza a mi padre. Mi padre me dijo cállate, con una cara que me dejó impactado, parecía que me iba a pegar, no sabía qué hacer. Bien, ya tenemos una situación que nos condiciona en otra diferente, que es mi relación con esa persona. ¿Vale? ¿Entendemos el proceso cómo sería para ir encontrando? Bien, pues una vez que hemos encontrado la situación, lo siguiente es desactivarla. ¿Vale? Lo ideal es ir despacio con las emociones. Esto no es un concurso de a ver quién es más valiente o a ver en cuánto tiempo me quito esto de encima. ¿Bien? Es un proceso en el que yo me cuido y sano. Me sano emocionalmente. ¿Bien? Y lo hago con cariño hacia mí. Luego intento no sufrir durante el proceso. Y voy despacio, no pasa nada. Me doy el tiempo que necesite para hacerlo. ¿Bien? Si activo una única emoción, la emoción siempre es controlable. El problema es cuando me lanzo a la piscina de los recuerdos, lo recorro todo a la vez y se disparan todas las emociones juntas. Entonces sí, puedo bloquearme. ¿Bien? Por tanto, tengo que ir muy despacio, haciéndome muy consciente de las reacciones físicas, porque esas reacciones físicas están conectadas a las emociones. Y si mi cuerpo está en tensión, no avanzo. Primero relajo mi cuerpo, lo dejo en calma y luego ya iré avanzando hacia los recuerdos o lo que tenga que hacer. ¿Bien? ¿Entendido? Y aquí la clave es no enredarse con los pensamientos. Bien, que esta es la gran trampa de nuestra sociedad, porque nuestra sociedad cree que todo se puede arreglar pensando, encontrando soluciones racionales. Bien, si eso fuese así, hay dos opciones. O somos muy tontos, o es que ese no es el camino. Bien, porque vueltas y vueltas a los problemas le damos miles. Si seguimos con el problema, significa pues que lo mismo no es posible resolverlo racionalmente. Hay que resolverlo de otra manera, que es quitar la carga emocional que me obliga a pensar de una manera específica. Una vez vacío esa carga emocional, veo las cosas de otra manera, tengo otro enfoque del problema y con ese otro enfoque entonces sí hay solución. ¿Vale? Por tanto, nada de buscar pensamientos, cuando aparezcan pensamientos esos del estilo de ¡ay, es que yo lo entiendo, claro, esto pasó por... Olvidaos de eso. Bien, eso son justificaciones que hace vuestro cerebro. Iros al cuerpo. ¿El cuerpo sigue encogiendo el estómago? Vale, pues ahí hay tensión. Llevamos la atención al estómago, hacemos la relajación, descargamos y vemos cómo se queda el cuerpo. ¿Vale? Os recuerdo, los pensamientos siempre son coherentes con mi estado emocional. Y cuando mis emociones se liberan todas, llego al estado de base, que es la paz. Y cuando estoy en paz, no hay pensamientos.
Eso que buscan en las meditaciones realmente es descargar todas mis tensiones activas y llegar al estado de paz, que puedo llegar a él. Y entonces se para la mente. Pero eso es un efecto, no es la causa. ¿Sí? Si cuando estoy en paz, que es donde yo quiero llegar, porque es cuando mi cuerpo está en mayor equilibrio, no hay pensamientos, vale, pues todos los anteriores no me valen de nada. Una vez esté en ese estado, piensa cuál es la solución y te va a venir rápido. Eso se llama estado alfa. A ver, el estado de alfa está relacionado con las frecuencias dominantes del cerebro, ¿vale? Entonces, dependiendo de las frecuencias dominantes, estás en un estado de mayor activación o mayor relajación. El estado de alfa sería como el de relajación más ligero. Luego hay estados inferiores, de mayor relajación, más profunda. Luego ya te quedas dormido, ¿bien? Aunque hay personas que son capaces de llegar a estados de relajación muy profundos manteniéndose conscientes, ¿vale? Pero por encima del estado alfa también hay otros estados. Está el beta, que es el de actividad normal nuestra, pero luego por encima también está el gamma, el hipergamma, que son estados también de muchísima actividad, ¿bien? En que la gente está muy focalizada y es como que el tiempo se empieza a pasar más despacio, porque es como que tu reloj interno va muy deprisa. Bien, entonces percibes mucha más información y tu sensación es como que las cosas van más despacio. ¿Vale? El estado de paz sería el que valdría de la relajación. Exactamente no sé cuál sería el que encaja en esos estados. ¿Vale? Bien. Bueno, hoy vamos a intentar hacer un ejemplo, ¿vale? Una práctica. Entonces, alguno de vosotros, si se ofrece voluntario, será maravilloso porque así se lleva el beneficio de realizar el proceso, ¿vale? Pero todos los demás, si estáis atentos a lo que se está produciendo, vuestras neuronas espejo están reaccionando con la persona. Estáis activando vuestras propias emociones y si vais aplicando la relajación, estáis obteniendo un beneficio propio. ¿Vale? Entonces, esto no es solo un proceso de estar así presente, sino de intentar empatizar con la persona que está haciendo la práctica para que a mí también me sirva, tenga un beneficio personal. ¿Vale? Bueno, bien, pues entonces vamos a ver quién se ofrece voluntario y lo siguiente es reforzar esa programación que hicimos el miércoles pasado. Y me viene una pregunta. ¿Alguno de vosotros ha notado cosas diferentes esta semana? En el sentido de, ¿me he sorprendido que he reaccionado emocionalmente menos en situaciones que normalmente me disparan? ¿O que he estado más en control? ¿Habéis estado todos igual? No, yo no. ¿No qué? No, que no he estado igual. No has estado igual. Me estoy encontrando, digamos, más sereno, que es una palabra que me gusta mucho. O sea, más sereno que antes, pues me enfadaba más con una persona que me mira así o asado tal. Y ahora soporto mejor, o sea, puedo estar más tranquilo, me llevo menos berrinches, entiendo un poco mejor a la gente, vale. todo eso, ¿no? Y eso va poco a poco y eso lo voy notando. Vale. ¿Tenías? Sí, yo he estado, a ver, como más atento a aquellas cosas que habitualmente me molestan y rápidamente voy, sí que he estado más atenta para que no llegar a ese punto de decir, esto me molesta, pero sabiendo que eso me molesta, porque es algo sistemático, sí. Y sí he conseguido decir, bueno, no sé por qué me va a molestar, si él es así, pues yo soy de otra manera, entonces bajar ese nivel. O sea, vale. Y sí he conseguido, digamos, conscientemente decir, no me voy a dejar llevar, porque esas cosas, sí. Vale. Os recuerdo que la programación que hicimos es una programación de analgesia.
lo que significa que yo sigo sintiendo mis sensaciones, mis emociones pueden ser intensas, pero no sufro por ellas, es decir, no me arrastran en mi bucle de drama. ¿Bien? Al principio puede ser un poco ahí sutil la diferencia, pero es encontrarme en una situación en la que normalmente me disparo y digo miles de cosas y de repente digo, mira, me estoy sintiendo alterado, pero como que no voy a decir nada y soy consciente de que no estoy diciendo nada. ¿Vale? Ese sería el efecto de la analgesia. Entonces quería saber si estaba funcionando, si lo habíais notado, porque si no, lo que volvemos a hacer es un refuerzo, ¿vale?, de ese estado. ¿Bien? Bueno, ¿alguien se ofrece voluntario para el proceso que vamos a hacer? Lo ideal sería alguien que quiera hacer un duelo, ¿vale? Como tenemos poco tiempo, el duelo, pues es mejor que sea por algo que no sea muy intenso. ¿Bien? Que puede ser mi gato, pues eso puede ser un duelo, pero depende de para quién, ¿eh? Depende de para quién. Por eso os digo, entonces, sed conscientes de cuál es más o menos la intensidad para que veamos que nos dé tiempo a hacer el proceso, ¿vale? Porque si no pueden ser situaciones complejas en las que hay mucho que buscar y liberar, ¿vale? Y entonces, pregunto, ¿no? ¿O alguien que se ofrece voluntario? Sí, vale, pues ya está, voluntario, muchas gracias. Muy bien, pues entonces vamos a reforzar la programación, ¿vale? Y esto, sí, nos vale para todos. Bien, entonces os voy guiando en conjunto a todos en el proceso y luego ya me centro en ti, ¿vale? Eras Héctor, eso. Bueno, lo primero que teníamos que hacer para hacer la programación es entrar en estado de vagotonía. Y para entrar en estado de vagotonía lo podemos hacer estimulando, o se hace estimulando el nervio vago. El nervio vago es un nervio que va desde el cerebro a todos los órganos. Luego tenemos múltiples opciones para activar el nervio vago. Y el otro día descubrí, viendo un vídeo, que una de las opciones es haciendo vibrar la garganta, porque también pasa el nervio vago cerca de las cuerdas vocales. Entonces, esa palabra que se suele utilizar, que es el om, bien, lo que te hace es vibrar la garganta, y al vibrar la garganta se está activando el nervio vago y empiezas a entrar en vagotonía. Bien, luego también tiene su enlace con lo físico, con cómo funciona mi cuerpo. ¿De acuerdo? Bien, elegís vosotros ya cuál es el sistema que queréis, si es moviendo la garganta para facilitar ese proceso de relajación o simplemente respirando, sintiendo cómo se mueve el diafragma, que las costillas vayan oscilando. Si veis que esto está totalmente bloqueado, bien, podéis hacerlo con el abdomen, soltando la tripa y volviendo a meterla. Con eso conseguimos que los pulmones suban y bajen y muevan el diafragma. Si todo está bloqueado, pues entonces ya tengo que hacer como gárgaras o un sonido para que mi garganta reverbere y entremos en esa relajación. ¿Y si no se Sí. Dime. Si no se consigue relajar el vago, hombre, la vagotonía. Yo es que el pasado no estuve, pero estuve, lo vi en el ordenador y yo estuve allí un montón de tiempo y yo eso que decías de que la saliva se licuaba y tal, yo no noté nada. No notabas, vale. A ver, en teoría esto yo estaba en casa, claro, estaba incluso pues más a mi aire. Sí, sí. Bien, en teoría esto es automático, es decir, si el nervio vago se empieza a estimular, él empieza a mandar la orden de que relajarse. Bien, entonces el asunto es, ¿realmente estamos masajeando, estamos activando el nervio o no? Otra manera de mover el nervio sería empezar a hacer
movimientos muy lentos con la cabeza. También estaríamos moviendo todas las partes que pueden estar afectando al nervio vago, ¿bien? O activándolo. Entonces, pues tenemos que buscar la manera que nos funcione, ¿vale? Pero también es importante no ponernos expectativas. Es decir, lo tengo que conseguir en 3 respiraciones. Y si no lo consigo es que lo estoy haciendo mal. Porque entonces lo que estoy disparando precisamente es lo contrario. Estoy disparando estrés. Entonces hay ahí como una pelea entre la relajación y el estrés que genero yo. ¿Bien? Entonces, simplemente vamos a hacerlo. Si funciona bien, si no funciona, pues nada, lo intentaremos otro día, ¿vale? Bueno, pues cada uno elige su sistema. Tenemos, ya sabéis, la respiración abdominal, moviendo un poquito la tripa, dejando que caiga, la volvemos a meter. O si vemos que con la respiración de mis costillas puedo moverlas lo suficiente como para masajear el diafragma, o reverbero mi garganta, o muevo el cuello, cada uno que elija, ¿vale? Nos vamos a dar un par de minutillos. Y hacemos movimientos que sean lo más lento posible. Bien, es como disfrutar del movimiento que estoy haciendo. Cuanto más lento, más disfrute. Las respiraciones también sin forzar. Es un masaje suave lo que tenemos que conseguir. Y lo único después es notar si estoy entrando en esa relajación, que lo voy a notar primero en mi cuerpo, y después en ese fluir de la saliva muy líquida. Si empiezo a notar que aparece la saliva, pongo la lengua en contacto con esa saliva en la parte de abajo de la boca para que se cree como un bucle de realimentación de esa relajación. Y ahora os voy leyendo la programación, la vais repitiendo mentalmente. Os voy dejando los huecos, ¿bien? Y ya sabéis que tenéis que elegir una palabra para programarla con la liberación de las tensiones. Elegid ahora la palabra, da igual la que sea. Y os leo la programación. Mi cuerpo se analgesia física y emocionalmente. Al dolor y al sufrimiento. Total y completamente. A partir de este momento, mi mente solo percibirá de mi cuerpo bienestar
confianza, calma y relajación. Además, cada vez que sea consciente de cualquier tensión física o malestar emocional, con solo repetir una vez mi palabra clave, la tensión física o malestar emocional desaparecerá instantánea y permanentemente. Y lo mismo harán todas las programaciones, bloqueos emocionales y creencias limitantes. De esa tensión o malestar hasta su origen, devolviendo a mi cuerpo al estado de equilibrio, bienestar, confianza, calma y relajación. Esta programación empieza en este instante y se mantendrá activa hasta que yo conscientemente decida pararla. Muy bien, pues ya hemos hecho la programación y vamos a comprobar con Héctor a ver qué tal ha funcionado. Vale, vamos a hacer una prueba física, ¿vale? Tira del pelo e intenta que haya dolor, es decir, que no quieres seguir tirando. Bien. ¿La sensación tienes que forzar mucho o te viene? Fuerzas bastante, ¿vale? Bien, pues ese es ya indicativo de que la analgesia física está funcionando, es decir, nuestra asociación o la asociación del cerebro de la sensación física con el sufrimiento, ¿bien?, es débil. Entonces puedo aguantar la sensación física aunque sea intensa, ¿vale? Esto mismo se va a producir con las emociones. Podré aguantar sensaciones emocionales intensas sin que me generen malestar, es decir, que quiera huir de ellas, ¿vale? Muy bien. Y vamos a tratar un duelo. ¿Vale? ¿Tienes claro con quién, el personaje? ¿Sí? Bien. Vale, solo con decir esto, tu subconsciente ya ha enlazado con el personaje y con las sensaciones. ¿Qué ha ocurrido en tu cuerpo? Eso es. Vale, pues vas a llevar la atención a la zona del impacto, ¿bien? Vas a decir tu palabra y luego simplemente es observar cómo cambia esa sensación. ¿Bien? Prueba. ¿Qué ocurrió? Vale, la sensación del impacto como que ha desaparecido, ¿no? Vale, muy bien. Pues entonces,
¿Es un personaje o es una situación o es un objeto? Es una persona en determinada situación. Una persona. Vale, pues entonces te vas a imaginar que la persona está aquí a mi lado. ¿Bien? Y me vas a decir cómo reacciona tu cuerpo ante la imagen de esa persona. Desasosiego. Desasosiego. ¿En qué parte del cuerpo notas el desasosiego? Uh-huh. Vale. Llevamos la atención a las piernas, dices la palabra y observas qué pasa, nada más. ¿Qué ocurrió? Vale, lleva la atención al abdomen, hazte consciente si todavía queda tensión en el abdomen y vuelves a decir tu palabra observando qué pasa. ¿Relajación? Vuelve a la relajación. Vale. Quiero advertir una cosa. El proceso hoy lo vamos a hacer más rápido que, por ejemplo, el que podéis ver en vídeos de otros seminarios. ¿Vale? ¿Por qué lo vamos a hacer más rápido? Porque en el estado de analgesia, ¿bien?, el cuerpo no se bloquea, tiene que haber una emoción súper intensa para que pueda llegar a bloquearse. ¿Bien? Si no hemos hecho la programación de analgesia o no ha funcionado, ¿bien?, ese estado que él ha tenido por imaginarse aquí a la persona podía haber sido muy intenso y llegar a bloquearte. ¿Bien? Entonces el proceso hay que hacerlo mucho más suave, mucho más lento. O sea que ya aviso, si no habéis hecho el proceso de analgesia tendríais que hacer el procedimiento que encontraréis en los vídeos del seminario pasado. ¿Vale? Bien, dejo ya aquí el mensaje. Muy bien, pues aquí tienes de nuevo al personaje. Dime cómo reacciona tu cuerpo ahora. Abdominal, vale. Pues llevamos de nuevo toda la atención al abdomen, nos olvidamos del personaje ya. Dices tu palabra y observas cómo cambia esa sensación del abdomen. Bien, ¿desapareció del todo? Vale, volvemos a ponerle estímulo. Aquí tienes al personaje. ¿Cómo reacciona tu cuerpo ahora? Sin desasosiego. Vale. Si el personaje, en vez de imaginártelo aquí, te lo imaginas a 2 metros de ti, ¿cómo cambia la sensación? Todo bien. Vale. Dime qué expresión ves en su cara.
En especial, ¿cómo te hace sentir mirar su cara? En este momento. Ujú. Tranquilo, vale. Bien, vamos a hacer ahora la película, es decir, el momento, vamos a ir al recuerdo del momento de la pérdida. Bien, ¿cómo lo vamos a hacer? Nos vamos a quedar en el inicio de ese momento, no lo vamos a recorrer entero. Bien, nos quedamos al principio y observamos nuestro cuerpo, cómo reacciona, sabiendo que vamos a recordar eso. Todavía no lo estoy pudiendo imaginar. Eso es. Cuando nos cuesta recordar o no podemos imaginar, significa que nuestro subconsciente está intentando evitarlo para que no entremos en contacto con las emociones de esa situación, ¿vale? Céntrate en la tensión de tu cuerpo y dices tu palabra. Bien, ¿el cuerpo ya totalmente relajado o hay alguna parte todavía que está...? Vale, intenta recordar la situación de la pérdida. Vale, pues vamos a llevar la atención a cómo respiro. Digo mi palabra y observo que cambia. Bien. ¿Ya se ha equilibrado la respiración? Vale. Cuando te he pedido que fueses al recuerdo, ¿has recorrido todo el recuerdo? ¿O te has quedado al principio? No, he recorrido 2 o 3 situaciones. Vale. Esto es importantísimo. Esto lo ha podido hacer y además con esa aparente tranquilidad, ¿bien? Porque la analgesia está funcionando. Porque ha hecho precisamente lo que os he dicho que no había que hacer cuando tenemos que trabajar paso a paso. No se ha ido a un recuerdo, se ha ido a varios recuerdos. ¿Qué significaría eso si no estuviese en la analgesia? Que habría activado las emociones de cada uno de esos recuerdos y las tendría todas juntas en su cuerpo activas ahora. ¿Bien? Si la analgesia, eso lo que produce es que entras en un estado de ansiedad. Con la analgesia, lo único que percibes son tus sensaciones. Sin más, son sensaciones. ¿Bien? Que es la tensión en su pecho, esa respiración. Con la palabra logras liberar toda esa carga emocional, que puede ser la suma de todo lo que estaba en esos recuerdos, ¿bien? Y muy rápidamente. Pero de nuevo, esto sin la analgesia
podría ser un momento en el que te bloqueas emocionalmente, por haber ido todo eso a la vez. ¿Vale? Así que mucho cuidado con hacer esto sin habernos asegurado de que la programación está bien hecha. ¿Vale? Bien. Dime. Claro, para los que están acá, que está referido a una situación. Sí. Que estoy en concreto también viviendo, que creo que tú conoces. Sí. Y que normalmente no puedo mencionarla, traerla sin angustiarla. Eso es. Sin angustia, sin llanto, sin quiebre. O sea que has notado un cambio muy grande, ¿no? En cómo la percibes. En este momento sí. No quiere decir que sienta que voy a poder manejarlo. No hay problema, porque es, a ver, lo que nosotros proyectamos en el futuro son las experiencias que hemos tenido. Si nunca hemos tenido una experiencia de liberación emocional, está claro que en el pasado, cuando hemos trabajado con las emociones, siempre han vuelto. Es muy difícil que hayamos conseguido soltar. ¿Vale? Entonces es normal que tú pienses que bueno, esto es ahora, ya veremos mañana. ¿Vale? Perfecto. Muy bien, pues entonces, ya te me has adelantado todo el proceso, habría que irlo haciendo realmente emoción a emoción, es decir, ir avanzando por el recuerdo, cuando aparece la primera tensión física, paro, descargo, vuelvo al recuerdo, sigo avanzando a la siguiente emoción y voy vaciando de una en una. ¿Vale? Lo bueno de este estado es que como ya no te bloqueas, puedes traerlas todas juntas y luego usas la palabra y las sueltas todas juntas. Luego aceleramos el proceso mucho. ¿Vale? Bien, pues entonces vamos al segundo paso. El segundo paso lo que busca es encontrar, o todos los pasos posteriores, lo que está buscando es encontrar todos los enlaces desde esa situación original con otras situaciones emocionales. Es decir, poner esa situación en un contexto de vida. Porque si no vacío todo el contexto, vale, este punto me afecta menos, pero en cuanto mi cerebro llega a este punto, se acuerda de otro que está al lado y me activa las emociones del otro. Y entonces de nuevo me encuentro mal. ¿Vale? Luego tenemos que ir haciendo este descubrimiento. Y para eso sirven todos esos pasos que hemos añadido. Ahora mismo las defensas lo controlan todo, te hacen sentir que no queda nada. Bien, pero sabemos que no es así. Vamos a empezar a trabajar con esas defensas. Bien. Los sistemas más comunes de defensas suelen ser, 1, la represión, es decir, no siento las emociones e incluso no tengo recuerdos. ¿Vale? Es una manera que tiene mi cerebro de tapar todo ese sufrimiento. Otro sistema de defensa es la racionalización, que es justificar el por qué pasó eso. ¿Bien? Yo no estoy cuestionando las defensas. Las defensas han sido totalmente necesarias para que lleguemos a donde estamos. ¿Bien? Porque si no, muchas veces llegaríamos al suicidio si no hubiese defensas. Porque el sufrimiento emocional podría ser tan alto que la única salida es apagarte. Y eso es el suicidio. ¿Vale? Pero sí tenemos que ser conscientes de que esto está ahí para sanar en realidad, sanar profundamente. Porque si no estamos limpiando por encima y si abrimos el cajón está todo lleno. Y eso va saliendo en el día a día, con la interacción con los demás. ¿Vale? Por tanto, la racionalización está muy bien para no tirarme al cuello del jefe y decir, bueno, tendrá sus problemas y tal, no es el momento para que me entienda a mí ahora y tal, pero tengo que prescindir de ella y volverme un niño caprichoso para hacerme consciente de mis emociones reales. Y cuando me hago consciente, entonces las puedo soltar. ¿Bien? Y por último está la negación, que es, aunque sea consciente, es como, pero eso a mí no me afecta, esto no me preocupa, yo puedo con ello, no pasa nada. Cuando quiera me quito. ¿Vale? Todo eso tenemos que tenerlo muy claro, que está ahí presente en todos,
Y tenemos que hacer el proceso para soltar lo que está debajo de todo eso. Cuando logramos hacerlo, mi realidad se transforma totalmente. ¿Bien? Porque empiezo a funcionar de una manera que no me espero, porque ni me la podía imaginar. Bien, pues ya os digo, esto lo comentamos también en clase, tenemos muy claras cuáles son las emociones negativas, pero las que hemos llamado virtudes siguen siendo también emociones. No son el estado de paz. Luego, toda esta parte también la tenemos que trabajar. ¿Bien? Porque también nos condiciona. Yo puedo ser muy buena persona porque quiero ayudar a todo el mundo. Y vivo en un continuo estrés porque no llego a todos. ¿Y qué sentido tiene que yo tenga que ayudar a todo el mundo? Si cada uno puede hacer las cosas por sí mismo. ¿Bien? Y entonces acabamos asignándonos papeles inconscientemente de yo te tengo que ayudar, pero para que yo te tenga que ayudar tú no tienes que valer. Porque si no lo harías tú solo. ¿Bien? Y eso empezamos a generarlo desde niños. Y entonces los adultos son los que saben hacer las cosas y los niños no. Y cuando esos niños crecen, siguen sin saber hacerlas. Porque se han creído que no son capaces. ¿Bien? Luego, incluso esas cosas buenas de yo te ayudo, pueden tener repercusiones malas después. ¿Entendemos? ¿Bien? Hay que deshacerse de toda esa programación para que cada uno tenga su máximo potencial. Yo puedo resolver cualquier problema que yo tenga. ¿Bien? Bueno, este era el gráfico. Pues vamos al siguiente paso. Bien. El siguiente paso es identificar cuáles son la información emocional que mi cerebro me muestra en las imágenes del recuerdo. ¿Bien? En el recuerdo más intenso de esos por los que has pasado, ¿cuántos personajes habría? Tú eres uno de los personajes. ¿Cuántos habría? Cuatro. ¿Protagonistas? Dos fundamentales, ¿no? Tú y otro. Vale. ¿Qué hora tenemos? Las 7 menos 10. Vale. Vale, me avisas a las 10, porfa. Vale, gracias. Bien, pues entonces, ¿qué vamos a hacer? Primero, miras a tu personaje y me dices qué emoción ves en su cara. No, pero en la cara tú distingues como que ahí hay emoción, es decir, no hace falta saber específicamente cuál, pero ¿hay carga emocional en esa cara, en ese rostro? Hay una... al recuerdo que yo volvía y era una persona gratificada. Vale, pues entonces te quedas observando esa cara, dices la palabra y fíjate en cómo cambia la cara. ¿Vale? Te quedas ahí observando hasta que se estabilice la cara. Tranquila. Vale, pasamos a otro personaje. El segundo protagonista. ¿Qué expresión ves en su cara? Alegría. Vale. Este es otro punto que suele generar controversia, porque ahora le voy a decir que diga la palabra. Y lo que se suele decir es, pero es que nos tenemos que quitar la alegría. ¿Bien? Muchas veces
pretendemos estar alegres cuando realmente estamos tapando algo. ¿Bien? Entonces, para calmar al otro, nos ponemos contentos y ponemos una sonrisa. ¿Bien? Eso mismo nos lo hace el subconsciente. Y nos dice, si este personaje está contento, pues ya está. Ya no busques más, ya quédate tranquilo. ¿Vale? Quédate mirando esa cara de alegría, di la palabra y observa qué pasa. ¿Perdona? Una imagen relajada. Relajada. Cambia de esa alegría a calma. Vale. Otro personaje, el tercero, ¿cómo lo ves? ¿Se te aparece en un recuerdo muy actual? No hay problema. Quédate mirando la cara, aunque sea de un recuerdo actual, dices la palabra y observas cómo cambia. Bien. Sí, en principio la visión Activa. y la segunda visión Más relajada. Vale, perfecto. Y el último personaje, ¿cómo lo ves? Tranquilo y serio. Vale, vuelves a poner su cara y dices tu palabra, ¿vale? Voy a arreglarle una cosa en la cámara porque me parece que se va a acabar el... Bueno, ¿qué tal la cara? similar, tal vez un poco más relajado. Un poco más. Un poco menos serio. Un poco menos serio. Vale, vuelve a decir la palabra y observa cómo cambia. Un poco expectante. Vale. Con ese personaje tendríamos que seguir, pero como no es ninguno de los dos protagonistas, ¿vale? La carga emocional, por ese punto, puede que no sea tan relevante. ¿Vale? En todo caso, como se dice vulgarmente, son partícipes necesarios, pero no los... Eso es. Vale, pues entonces, sabemos cómo sería el proceso. Si cada vez que miramos se estabiliza en otra cara, pero no es la de paz, volveríamos a repetir la palabra para que siga eliminando capas emocionales, ¿vale? Pero nos vamos a centrar en los dos protagonistas, ¿bien? Habríamos acabado esta parte, el reparto. Bien, pues entonces nos vamos al siguiente punto que nos ayuda a sacar esa información emocional que tapan las defensas. Bien. Nosotros, o nuestros cerebros, tienen una tendencia a buscar problemas. Bien, entonces, lo primero es tener la intuición de que tengo un problema y entonces me pongo a buscar si lo tengo o no. Busco los hechos. Y entonces siempre encuentro algo. Me reafirmo en ello y me doy cuenta de que, claro, tengo un problema.
y vuelvo a entrar en el bucle. Pero ¿cómo de grande es el problema? Y entonces sigo buscando qué hechos me muestran esa intensidad de mi problema. Y al final acabo entrando en una espiral. ¿Vale? Esa espiral, dependiendo de la situación, si es muy emocional, me llevará a dramas y tragedias, y si es poco emocional, pues bueno, llegará un momento en que pare y diga, ¿pero qué estás pensando? Para, ya está. ¿Bien? Bueno, nosotros tendríamos que hacer ese mismo proceso, obligándole al cerebro a devolvernos todas esas cargas emocionales que le llevan al drama. Si lo vaciamos, el cerebro puede mantenerse en la objetividad. Si no, se va a meter en el bucle siempre. ¿Vale? ¿Cómo logramos sacar esas cargas que nos llevan al drama? Bueno, pues hablamos con el personaje. Y sin eufemismos, es decir, sin la racionalización, le vamos a decir qué nos ha hecho. ¿Bien? Y esto en un duelo es algo complicado. Porque claro, no queremos ser malos con la persona que se ha ido o que estamos perdiendo. Pero en el fondo, los que sufrimos somos nosotros. Luego, ¿qué nos ha hecho? Dejarnos solos. Eso por lo menos. ¿Bien? Piensa en la primera frase que te venga, ¿vale? Cuando miras a ese personaje, ¿qué es lo que te ha hecho? Egoístamente, ¿vale? Porque tenemos que sacar toda la emoción, no solo la bonita, toda. Se lo dices y observas cuál es la reacción física de tu cuerpo. Vale, no hace falta que lo expreses, porque ya incluso te ha venido el carraspeo, que eso indica tensión, ¿vale? Céntrate en el cuerpo, en la tensión física, ¿vale? Di la palabra y observa qué pasa con lo físico, solo lo físico de tu cuerpo. Sería generado cierta tensión, una percepción corporal, y ahora realmente una relajación. Perfecto. Volvemos con el mismo punto. Siendo totalmente egoísta, caprichoso, ¿qué te ha hecho esa persona? Por ejemplo, has destruido mis sueños contigo. ¿Por qué te has ido? ¿Bien? Observa el cuerpo. ¿Bien? ¿Aparece alguna sensación? La sensación de nerviosismo. Nerviosismo. Decimos la palabra y observamos qué pasa con el nerviosismo. ¿Vale? Muy bien. Volvemos a decirle qué nos ha hecho. Fíjate si cada vez que repites el proceso te viene una frase diferente. Cada vez me vino una frase más amplia. Eso es, ¿vale? Eso significa que como quitamos una carga emocional, el cerebro tiene que generar una nueva frase acorde a lo que siento yo ahora, que puede ser menos intenso o
si me he permitido acceder a más emoción porque he quitado una capa de esas de defensa, pues puede que sea una frase todavía más potente. ¿Vale? Bien, siente la frase en tu cuerpo, identifica dónde está, dices la palabra y observas cómo cambia. ¿Bien? Vale. ¿Te viene alguna frase más con respecto a lo que te ha hecho? La tercera es una frase diferente. Uh-huh. No se me ocurrió. Ya no se te ocurren más. Vale, perfecto. Bien. Eso podría ser indicativo de que hemos agotado las emociones que están asociadas a eso. Vale, pues vamos a explorar otro camino. Dile cómo te ha hecho sentir. Ha sido una especie de desahogo. Vale, pero al personaje le dices cómo te ha hecho sentir por esa pérdida. Que le diga yo al Sí, personaje. tú al personaje, cómo te ha hecho sentir. ¿Cómo reacciona tu cuerpo? Con más tensión. Más tensión. Llevamos la atención a la tensión, repites la palabra. Baja la tensión, ¿no? Uh-huh. Vale, ¿cómo vamos de hora? Y 5, vale. Bueno, pues este mismo proceso que estamos haciendo, que veis que es repetitivo, siempre estamos haciendo lo mismo, que es, di una frase para ver qué emoción se activa, la llevo al cuerpo, dónde está la tensión y utilizo mi palabra para liberar, ¿vale? Pues lo tenemos que ir haciendo con diferentes estímulos o diferentes preguntas para ir sacando todas esas emociones enlazadas, ¿vale? En cada uno de esos pasos me tendría que parar en bucle hasta que ya no me venga más, porque no hay más emociones que me lleven a elaborar una frase, ¿vale? Bien, pues luego tendríamos la posibilidad de decirle qué consecuencias ha tenido ese acto en mi vida, qué va a pasar de mí, bien, siempre en plan drama, porque lo que queremos sacar es toda esa carga emocional que nos lleva al drama. ¿Vale? ¿Qué es lo que todavía sufro? ¿Qué me debe? ¿Bien? Y luego, después de acabar todo eso, incluso me puedo imaginar qué es lo peor que podría haber pasado. ¿Cómo podría haber sido todavía peor esa situación? ¿Vale? Le doy la opción a mi cerebro a que me devuelva ya la tragedia total. Y el proceso siempre es el mismo. Vale, me la devuelves. ¿Dónde está la tensión en mi cuerpo?
fuera. Bien. Bueno, pues una vez acabamos este proceso, profundizamos un poco más y lo que vamos a buscar son los conflictos básicos que se han activado en esa situación. Bien. Nuestros conflictos provienen de principalmente una sensación de carencia emocional, que traducimos en necesidades. Bien. Por tanto, para llegar a eso, yo lo que tengo que hacer es preguntarle al personaje qué necesitas. Y me irá devolviendo sus necesidades. Eso sí, con un lenguaje que va a intentar ser o va a intentar racionalizar las cosas, y yo me tengo que dar cuenta de cuál es la carga emocional que viene detrás de eso. Ejemplo, ¿qué necesitas? Necesito que te cuides. Y tú dirías, qué majo, que quiere que me cuide. Ya, pero literalmente te está diciendo, tú no lo estás haciendo, hazlo de una vez. Necesito que te cuides para yo estar bien. ¿Cómo te hace sentir eso? ¿Bien? Cuando hablas de personas que te refieres a los que están en el recuerdo, a todos, a todos. Este proceso lo hemos estado haciendo con uno, pero lo tienes que hacer con el tuyo también. Porque tú, en el momento actual, tienes unos juicios y una serie de emociones sobre cómo actuaste en aquel momento. Y eso también lo tienes que vaciar. ¿Vale? Sí, perdona, pero yo no Sí. entiendo cuando has dicho, o sea, yo he hecho el proceso todo esto y entonces ahora la siguiente, ¿quién necesita quién? ¿Yo de la otra persona? No, tú le preguntas Yo le al pregunto, personaje, ¿qué necesitas? pero al personaje no yo. De la situación. Bueno, uno de los personajes eres tú. Sí, por eso. Pero si yo en mi situación es otra persona y yo, Vale. ¿le pregunto a la otra persona o me pregunto yo qué necesito yo? No. Le preguntas si en la otra situación estás tú y otro, Sí. ¿bien? Hay dos personajes, Sí. tú y el otro. Entonces, primero te coges a ti y te dices a ti mismo, ¿qué necesitas? Vale. ¿Vale? Y él te va a El responder. espejo. Eso es, el espejo. Vale. Y luego cuando acabes con él, vas a por el otro. Vale. ¿Vale? Esa pregunta es una pregunta también en bucle. Puedes hacer lo mismo 15 veces la pregunta ¿qué necesitas? Y salen 15 necesidades diferentes. Es decir, 15 carencias emocionales diferentes que tenemos que vaciar. ¿Vale? Después, hay otras carencias que ya enlazan con lo básico del funcionamiento de nuestro cuerpo, que son los conflictos de supervivencia, los conflictos de protección, los conflictos de valía y los conflictos de aceptación. ¿Vale? Luego también puedo hacer preguntas sobre ¿te sientes seguro? ¿Te sientes protegido? ¿Te sientes valorado? ¿Te sientes aceptado? Y ahí están activándose precisamente las carencias de cada uno de esos conflictos. ¿Bien? Luego, estas serían las preguntas que tendríamos que hacer con todos los personajes. Y 10, gracias. Bien, el que necesitas. Y luego tenemos otra más que añadimos, que es porque nuestro subconsciente siempre nos intenta hacer trampas. Entonces, con las preguntas directas hay veces que no funciona. ¿Qué necesitas? Nada. Bien, si te dice nada, ¿qué está ocultando? Bien. Si transformamos un poco la pregunta y le decimos, ¿quieres decirme algo? Le estamos abriendo paso al personaje para que nos devuelva los juicios sobre nosotros, lo que tememos nosotros que esa persona haya pensado. ¿Vale? Así que hay veces que un pequeño matiz en las preguntas puede sacar cosas muy diferentes. ¿Vale? Bueno, pues habría que coger todas estas preguntas y hacerlas en bucle con cada uno de los personajes e ir vaciando todo lo que salga. Siguiente paso. Hemos atravesado el tema de la exageración, entrar en bucles, hemos entrado en el tema de las necesidades y ahora nos metemos en las culpas. ¿Bien? La culpa es un método de autorrepresión. Es un método de educar al otro mediante su autorrepresión. Si le logro hacer sentir culpable, ya eso no lo va a hacer. ¿Bien? No me tengo que estar preocupando yo todos los días, ya él solo se encarga.
de bloquearse, ¿vale? Pero la culpa muchas veces hace que nos queramos castigar. Y nuestros castigos pueden llegar a bloquearnos en la vida, es decir, no nos permitimos que las cosas nos vayan bien, porque tenemos que sufrir, porque el castigo es sufrimiento. ¿Bien? Y esto el subconsciente lo maneja de maneras muy creativas. Si yo me siento culpable y me tengo que castigar por alguna situación, no me permito tener éxito en otra. Estoy bloqueado. Todo esto puede provenir de la mente mágica del niño, en la que él cree que si desea mal a alguien y se cumple, la culpa es suya. Eso se queda ahí y construyes una personalidad encima de esas culpas, que son totalmente irracionales, pero que las sientes. Si intentamos analizar racionalmente esa sensación de culpa, no hay por dónde pillarla. Pues entonces solo nos queda la explicación de estoy loco, lo que me genera todavía más tensión. ¿Vale? Y sí tiene su explicación, que es ese enlace con cómo procesamos las cosas de pequeños. Y luego tenemos el otro conflicto, que es la gratitud. La gratitud es un concepto que se basa en la separación, en la individualidad, en el yo no tengo por qué hacer algo bueno por ti. Por eso tenemos que agradecer el que hagan las cosas buenas, porque es una sorpresa. No es lo que hay que hacer. Luego, agradecer es una manera de fortalecer ese comportamiento, reforzarlo, es decirle, ay, gracias por ayudarme, gracias por pensar en mí. ¿Vale? Lo que pasa es que eso llega un momento en que puede convertirse en una herramienta. Si yo ayudo a otro, ese me debe algo. Y si me debe y no me lo devuelve, se puede sentir culpable. Luego podemos empezar a utilizar la gratitud como herramienta de manipulación. Y eso es algo que tenemos que resolver en nosotros mismos. ¿Bien? Tenemos que salir de esa asociación de si tengo que agradecer, debo algo. Sí. Me ha dicho Pepe que tienen que montar. Vamos ya mismo. Bien, pues entonces, ¿cómo sacamos esas culpas? Cogiendo a los personajes y nosotros, los que estamos haciendo la sesión, le decimos a cada uno de los personajes, lo siento, perdóname por obligarte a tomar ese papel. Lo siento, perdóname por obligarte a irte. E incluso lo siento, perdóname por matarte, por obligarte a morir. Porque todo eso es la mente mágica del niño. ¿Bien? Si reaccionamos, si el cuerpo se estresa, significa que eso está ahí dentro. Y entonces podemos aplicar la relajación y soltarlo. Y cuando lo sueltas llega un momento que dices la frase y no sientes nada, porque no tiene sentido. Y estás en paz. ¿Bien? Pero si te niegas a decir la frase, significa que eso es una carga muy potente y que no quieres tocarlo, porque es sufrimiento. ¿Vale? Y se queda dentro y estás condicionado por cosas ilógicas. ¿De acuerdo? Otra parte es la gratitud. Te quiero y gracias por todo lo malo que me has hecho vivir. ¿Puedo decirle yo eso a alguien? Pues entonces me lo quito. Lo vacío. Te quiero y gracias por todo lo bueno que me has hecho vivir. ¿Me emociona? También me lo quito. Porque eso es estar pensando que es que no lo merecía. Es que es increíble que alguien haga algo bueno por mí. ¿Bien? Eso también hay que soltarlo. ¿Bien? Bueno, y al final acabaríamos integrando al personaje en nosotros, diciéndole que se funda en nosotros y viva con nosotros para siempre. Esa es la prueba de que ya no hay conflicto con esa persona. Lo hemos soltado todo. Y cuando lo soltamos todo, hay cambios radicales en nuestra vida. ¿Bien? Así que, fijaros, todos los pasos que hemos dado para sanar en profundidad un conflicto. Bien, se puede hacer rápido, de hecho con el sistema de la analgesia puede hacer muchísimo más rápido, bien, pero hay que hacer las cosas en profundidad, porque si no luego nos quedamos a medias y volvemos para atrás. Porque si dejas emoción se puede volver a recargar. ¿Vale? Bueno, lo dejamos aquí porque vienen los compañeros y ya sabemos, el próximo día quedamos a las 5:15 para que tengamos todo el tiempo disponible
Bien, y así no me tenga que comer cosillas. Venga, hasta el próximo día. Gracias. Hola.